contaba del declive de la función paterna. Allí donde el padre era la autoridad principal, se produjo un movimiento que tiene que ver con el capitalismo y los cambios en las coordenadas de la época. La paternidad ha sido reemplazada por la parentalidad, término que reemplaza a la autoridad paterna y que equipara padre y madre, la función, lo que permite pensar en las familias ampliadas, monógamas, monoparentales y otras. ¿Qué es lo que podemos pensar que cambió y lo que no en relación a la familia? Ese va a ser el tema que iremos desplegando en estas obras teatrales que elegimos para pensar y trabajar las mutaciones familiares. Para el psicoanálisis, con el cual ustedes están muy familiarizados, la familia está atravesada por las leyes del lenguaje y se separa del registro biológico. Es una construcción ficcional con la que cada cual va a escribir su propia novela. Lo que se juega es la transmisión, la que está anudada a la función del deseo que no es anónimo ni universal, y debe estar encarnado en alguien que posibilite la constitución de un nuevo sujeto, introduciéndose de este modo la función del padre, que es quien transmite la eficacia de un decir. En esta oportunidad vamos a tomar la cuarta obra de, en su momento, un muy joven Claudio Tolcachir, dramaturgo, actor y director teatral que seguro todos han conocido y conocen porque tiene muchas obras en cartel. La omisión de la familia Coleman es una obra clásica que estuvo casi 20 años, que cada tanto reaparece en Argentina, que nos va a contar de esto Patricia, y es su primera obra como dramaturgo. Esta obra comenzó en el Circuito Off, en Timbre 4, un espacio teatral que también era la casa del director, y luego fue llevada al circuito comercial con gran éxito. Viajó a Europa y ha sido puesta en escena en distintos teatros del mundo. Finalmente, como ya les dije, cada tanto reaparece en Argentina como para poder volver a verla. Nos dice Lacan, no hay relación sexual, salvo incestuosa o asesina. Esta obra nos va a mostrar claramente de qué se trata esto, ya que el hijo, en este caso, es objeto del goce materno, un goce incestuoso. El drama familiar en nuestra época, nos dice Eric Laurent, hay que reconsiderarlo no a partir de los ideales del padre, sino a partir del goce que está en juego en la pareja. Eric nos plantea que el lazo amoroso de los padres, la particularidad del encuentro sexual, tiene una importancia fundamental para sostener el discurso de la parentalidad. La parentalidad, es lo que viene al lugar de la familia. Entonces, permite no distinguir funciones con el fin de nombrar así la equivalencia de lugares, de sexos y de responsabilidades. Por eso no importa si se trata de una familia monoparental o una familia donde haya dos del mismo sexo. Verdaderamente, eso digamos, la parentalidad va a permitir que la familia funcione del mismo modo, más actual. Entonces, la omisión de la familia Coleman nos muestra de un modo brutal el tipo de relación, entre comillas, entre parentalidad y sexualidad, que la omisión puede favorecer cuando no determinar catastróficamente, como en este caso. Desde el primer momento, nos introducimos en la intimidad de una familia que nos muestra dificultades para ubicar lo hétero, lo distinto, ya que en esta familia son todos iguales, están cohesionados. Esto es lo que los segrega del resto, de los otros, y les impide ingresar en un círculo que es el más vasto de la vida. La omisión en este caso es la omisión del padre, este que no está y que los abandonó hace mucho tiempo. Un padre que omite su función de transmisión de una ley. La obra está dividida en 2 actos, con 6 personajes principales. La abuela, Memé, Marito, Verónica, Dami y Gaby. Y 2 secundarios, que son Hernán el remisero y Eduardo el doctor. Los personajes presentan la convivencia de una familia
cuyos miembros se encuentran atrapados en una dolorosa y absurda coexistencia, donde impera la violencia, por lo que cualquier hecho cotidiano se convierte en un enfrentamiento. Hay algo allí en la familia que produce un extrañamiento, compatible con la lógica de la alienación. Ya desde el inicio, cuando empieza la obra, es difícil entender la relación entre Memé y Marito. Uno no sabe quién es Memé. Él está sentado en un sofá en una posición estereotipada y no se sabe precisamente de qué se trata ese lazo equívoco. Memé, en la primera escena, decide hacer el desayuno, pero no encuentra los fósforos para encender la cocina. Marito, con la complicidad de la abuela, los escondió. Hay un diálogo entre ellos, que se los voy a contar, donde Memé pregunta por los fósforos y Marito le responde que tal vez los tiene él. Memé le pide que se los dé y Marito le dice que ella los busque. Es así que se acerca y revisa a Marito, lo palpa y dice: a ver si los tiene el ladrón maldito. ¿Qué tiene acá? Es el piecito, lo va tocando, ¿no? Y esta es la colita del ladrón, y este es el muñequito, refiriéndose por supuesto al pene. La abuela riéndose le dice: ay, Memé, sos tan tonta. Ya no hay equivocación posible. Lo que se da a ver es una relación promiscua e incestuosa entre madre e hijo. Una madre loca y un hijo alienado a esa locura. El hijo bobo, podríamos decir. Memé tiene 3 hijos más. La mayor, Verónica, es del mismo padre que Marito. La diferencia es que el padre se fue y se llevó a la hija. Él eligió salvar a su hija de esa madre y no salvar a Marito. Esta hermana mayor representa el éxito de haber crecido lejos de esta familia, pero incluso en su distancia muestra que lleva también la marca de su entorno. Marito es objeto de goce de su madre y de su abuela. Los 3 son los Coleman, y no se sabe bien cuál es el límite entre esos cuerpos. Los Coleman no tienen pudor, no velan su goce. Verónica, la hija mayor, ha mantenido un lazo con la familia a través de la abuela, a quien ayuda económicamente y visita cada tanto. Actualmente Verónica está casada y tiene 2 hijos que nadie conoce. Los otros 2 hijos de la familia son mellizos. Damián, un marginal que se alcoholiza y del que nadie quiere saber qué hace y cómo sobrevive fuera de casa. Y Gaby, su melliza, ubicada en una posición sacrificial, intenta con su trabajo de costurera de feria americana salvar y sostener a la familia. Esos lazos, esos hilos familiares se entretejen, pero no logran hacer una trama. Se centralizan en la abuela, que es Leonarda Coleman, que es quien sostiene material y emocionalmente a toda la familia. Marito, el hijo mayor, ha quedado completamente devastado, estragado entre la madre y la abuela. Sin poder hacerse un nombre, está como objeto de goce de la madre, de quien no hay separación. Leonarda, la abuela, también estableció con Marito una relación voraz y obscena, y también lo ubica como objeto. En una escena, les cuento, le dice: Marito, acompáñame que me voy a cambiar. Dale, vení, así me ayudas con el cierre y me limpias la dentadura. Vení. Es un horror. En lugar del corte con el deseo materno y la significación fálica que daría lugar al linaje, hay un aglutinamiento que no permite el funcionamiento del nombre del padre, que los separe y les permite hacerse un nombre. Marito muestra su certeza, su invención psicótica, armando un delirio precario que manifiesta en este relato cuando se incorpora en la escena Verónica, la hermana mayor, la que se fue de la mano del padre. Ante su llegada, la familia se moviliza. Salen, compran facturas, arreglan la casa, se acomodan, se visten y la esperan. En el medio de todo esto surge un diálogo entre Gaby y Marito. Es en relación a un rasgo, el pelo de la familia, ya que Gaby y Damián
tienen el mismo pelo, los mellizos. Marito le dice a Gaby, ustedes tienen el mismo pelo porque son del mismo padre, que se ve que tendría el pelo como ustedes. No es como el de Memé. Gaby responde, bueno, vos y Verónica tienen el mismo padre, pero no tienen el pelo igual. No, responde Marito. Verónica tiene el pelo más ondulado sin llegar a ser bucles. Verónica no vivió acá. Yo sí. O sea que la diferencia entre Verónica y Marito es que ella, Verónica, se pudo servir del padre y él no. Él hace una invención psicótica, ya que el rasgo común que ubica entre ellos es el tipo de pelo. En ella hace bucle. En ella ha podido servirse de este padre. En él no, ya que no lo tuvo. El primer acto entonces comienza con la presentación de los personajes y los excéntricos lazos familiares y finaliza con la salida de la casa por parte de la abuela, porque tuvo un infarto y entonces la internan en el hospital. Hay una gran crisis, nadie sabe muy bien qué hacer y mientras la llevan al hospital se percatan de que casualmente es el día de su cumpleaños. Se lo cantan mientras la abuela agoniza y se produce una escena totalmente grotesca y absurda como toda la obra. Es Memé quien frente a esta caída de la abuela sugiere que llamen a Verónica, un otro éxtimo que puede lo que no pueden ellos, ya que en esta familia prima el egoísmo, la violencia y el chantaje. Mientras tanto, Memé le dice a Verónica, si le pasa algo a la abuela, llévame con vos. El segundo acto transcurre fuera de la casa, en el hospital. Todos se instalan, haciendo un uso bizarro e indiscriminado del espacio de la abuela. Los gastos quedan a cargo de Verónica y los lazos familiares empiezan a disolverse. Marito y Memé, que no alcanza el rango de mamá, no dejan de estar allí siempre juntos. Los otros hijos, Dami, Gaby, Verónica, intentarán tomar distintos caminos para alejarse de la abuela. Será por la vía del alcohol y el robo, en el caso de Damián, será con un sufrimiento abnegado en el caso de Gaby, o será pagando por la familia y teniendo amantes como en el caso de Verónica. Podemos decir que los verdaderos protagonistas son los tres Coleman, porque en ellos está la verdadera omisión, la de la función paterna, que no ha podido ser un instrumento que les permita hacerse sujetos del discurso. El final anunciado se precipita con la muerte de la abuela. Se cortan todos los lazos que eran sostenidos muy rígidamente por ella, y cada uno sale expulsado a una solución probablemente fallida. Cada miembro de la familia da un paso definitivo, abandona a todos los demás. Frente a la muerte de la abuela en lo real, cada uno puede hacer algo, salvo Marito. Es el omitido por todos, es quien encarna la omisión, ya que cómo pensar la omisión cuando no hay un padre del cual servirse, de los que nos va a hablar Patricia en un ratito. Esta es la omisión como rechazo. Lo único que puede hacer Marito es retornar sobre sus pasos, sin solución de continuidad, del hospital a la casa y de la casa al hospital, ya que para él los dos espacios son iguales. La abuela regulaba el goce, tenía un saber con estos nietos, salvo Marito, que no puede hacer nada por fuera de la estereotipia. No puede demandar, no puede subjetivar. Por eso la obra empieza y termina del mismo modo, con Marito sentado en el sofá, solo. La disolución de la familia es accidental como inevitable, y la omisión se sitúa en el difícil momento en que una familia deja de serlo. Hasta acá voy a hablar yo y le voy a pasar la palabra a Patricia. Antes va a haber un pequeño videíto que nos va a hablar de la actualidad de la omisión. Gracias, Cari. Ahí vemos el videíto.
Esta es la abuela, la que está en escena, Memé y Marito. Como verán, todos alrededor de la abuela en el hospital. Bien, volvemos. Ahí Bueno, estamos. Patricia, ¿qué te tal? Buenas escuchamos. tardes a todos. Eh, yo titulé esta parte de mi intervención Los Coleman aún. Los Coleman, a secas, es ya hoy un referente de la cultura teatral argentina. Entra dentro del linaje de obras como las de Barranco o Mil Doctor del siglo pasado, los Campanelli o los Benvenuto de la televisión, los Sargento de Casados con Hijos o los Musicardi de Esperando la Carroza con versiones en televisión y en teatro. Clásicos que en distintas épocas tuvieron un fuerte impacto en la audiencia, seguramente porque reflejaron cuestiones que atravesaba ese momento social. Coincidimos con Jorge Dubati cuando afirma que el teatro no existe como tal aisladamente, sino que anida en la cultura. Es un epifenómeno de la cultura, reside en ella y se alimenta de ella. Tendríamos así estos ejemplos de familias desde el tiempo del patriarcado hasta las reinvenciones familiares que la decadencia del padre ha visto aflorar en nuestros tiempos. Los Coleman van unidos a su omisión. Así reza el título, la opción de la familia Coleman. Según el diccionario de la RAE, omisión significa abstención de hacer o decir. Y también falta por haber dejado de hacer algo conveniente en la ejecución de una cosa o no haberla ejecutado. Es usada como conceptos en distintos ámbitos. En lo jurídico, es una conducta que referida a un deber legal puede constituir un delito de omisión. En lo literario, una figura retórica como la elipsis. Yo leía cuentos, ella poesía. Se omite ahí, se elide el verbo. En lo religioso, referido al deber moral, la omisión se considera un pecado, pecado de omisión. ¿Qué pensar en lo familiar tal como nos lo presenta Tolcachir? Pensar el acto de omisión como operación que configura los lazos de esta familia y sus modos de gozar nos lleva a ubicarlo como el rechazo de la función del padre, la ausencia radical de su palabra que ejerza autoridad sobre la madre y pueda servir de orientador y civilizador para los sujetos implicados en ella. A continuación del título y a modo de epígrafe, Tolcachir nos presenta un recorte de una de las primeras obras de Marguerite Yourcenar, Alexis o el Tratado del Inútil Combate. Se trata de una carta que un hombre escribe a su esposa a modo de confesión de un secreto luego de largo tiempo de convivencia y del nacimiento de un hijo. Se los leo. Cuando pienso que hace casi 3 años que te conozco y que me atrevo a hablarte por primera vez, y eso porque lo hago por carta y porque es necesario. Es terrible que el silencio pueda llegar a ser culpable. Es la más grave de todas mis culpas, pero en fin, la he cometido. Pequé de silencio ante ti y ante mí. Cuando el silencio se instala dentro de una casa, es muy difícil hacerlo salir. Cuanto más importante es una cosa,
más parece que queramos callarla. Parece como si se tratara de una materia congelada, cada vez más dura y masiva. La vida continúa por debajo, solo que no se la oye. La omisión en el título, entonces, reforzada por el silencio y el secreto en el epígrafe. En el seno de esta familia, en primer plano, el callar, el omitir, el rechazar algo que se dice sin decir por debajo. En la acción misma del teatro va cobrando espesor. Retomando lo que expuso Laura, sabemos que la familia es un caldo de lenguaje. Es el lugar donde el sujeto recibe la llamada lengua materna. La aprende con su cuerpo, que es bañado por las palabras de los primeros otros significativos. Así la familia va a tener para el sujeto un valor de identificación y también de referencia. Por un lado, traumática, al forzar la entrada en el mundo del lenguaje, y por otro, terapéutica, en tanto ofrece una posibilidad de orientación y de sentido. Esas primeras relaciones van a ser matriz de las relaciones que puede establecer con el saber, con el goce y con cierto objeto. Allí enfrenta el sujeto la pregunta por el deseo del otro y allí lo interpreta, haciendo entonces su propia versión, su novela familiar, en términos de Freud, su mito individual con Lacan. Allí aprende, no solo en el sentido del aprendizaje de lo simbólico, sino con el impacto de las palabras sobre el cuerpo, palabras dichas o no, que hay ciertos puntos de eso no se habla, que serán diferentes para cada familia. Según Miller, siempre hay temas prohibidos y las cosas de familia tienen siempre en su centro cosas prohibidas. Por ello afirma que la familia no está solo unida por lazos legales, derechos y obligaciones, sino que está esencialmente unida por un secreto, por un no dicho, un deseo no dicho que es siempre un secreto sobre el goce, de que gozan el padre y la madre. Podríamos pensar que en los Coleman que nos presenta Tolkachir se instala un silencio entre las voces que se solapan de unos y otros, los gritos, los excesos. El silencio que exigen en distintos momentos los personajes, cuando algo del secreto, de lo que no se habla, puede surgir en boca de alguno de ellos. Desde miradas hacia el que no calla ante los de afuera, como puede representar el médico cada vez más sorprendido cuando pregunta lo inconveniente, hasta respuestas explícitas como la de la abuela quien le contesta: doctor, si a nosotros no nos preocupa, ¿por qué le va a preocupar a usted? O la amenaza y el chantaje de la madre de develar la infidelidad de la hija cuando se trata de conseguir que la aloje luego de la muerte de la abuela, a lo que hizo referencia Laura. En la puesta pulsa esa omisión, la falta de ley que ordene ese linaje que hace que se relacionen más como banda que con vínculos que hacen a la transmisión generacional. 4 generaciones que el espectador llega a captar de la dinámica entre los personajes, de las que la abuela y los bisnietos son ubicados más claramente. En el medio quedan una madre-hija o bien una hija-madre de 4 hijos que ya han sido descriptos antes. Los padres ausentes, omitidos. Luego las mujeres, las madres y los hijos. Todos en esa dinámica que anticipa un final catastrófico, producto de ese rechazo de regulación que aporta lo paterno. Vayamos al estreno y las primeras repercusiones. El Nobel autor, allá por el año 2005, empezó con un grupo de actores a ensayar en su casa, ya mítica Sala Timbre 4, la obra que los llevaría a poder vivir de su arte y la pasión por el teatro. Una obra que en principio no estaba escrita, ya que fueron varios meses que con la única indicación
de desarrollar un personaje, se sumieron en un trabajo de improvisación sobre el que luego Tolcachir escribió el texto. Él mismo declaró: el proceso tuvo que ver con el deseo de trabajar juntos y que nunca imaginaron que fuera a tener tanta repercusión. Estrenaron en la pequeña sala, que muy pronto fue quedando chica por la respuesta del público, que entusiasta llenaba cada función. Al boca a boca siguieron las buenas críticas, propuestas de participación en festivales, empezaron los premios y la posibilidad de hacer giras, llevando la apuesta a otros horizontes. De una sala de 50 espectadores a representarla para 1.200. En algunos casos con subtítulos o traducción simultánea, ya que la obra se presentó en lugares como Irlanda, Bosnia, China, Milán, Porto Alegre, París, Sarajevo y otros tantos. El trabajo de los artistas estuvo siempre logrado que hizo que nadie pudiera quedar indiferente. La obra tiene un ritmo intenso, de planos superpuestos. Mientras se desarrolla un diálogo entre dos personajes, los otros siguen en paralelo otras acciones que pueden ser independientes. Todo hace que el público tenga reacciones tan dispares como disparatados son ciertos diálogos de la obra. Comentarios entre ellos como: no entiendo de qué se ríen. Otro espectador en Dublín que pregunta si el autor se había basado en alguna familia irlandesa para escribirla. Esto da cuenta de la universalidad de los vínculos que retrata esta ficción. La violencia, el egoísmo, el chantaje, la crueldad y la sordidez coexisten con la puerilidad, el apego y la necesidad de contacto. Juego extremo entre lo aberrante, monstruoso y lo ingenuo o maravilloso de la condición humana, que hacen de esos personajes seres tan odiosos como adorables al mismo tiempo. Grotowski afirma: el teatro siempre me ha parecido un lugar de provocación. Es capaz de desafiarse a sí mismo y a su público, violando estereotipos de visión, juicio y sentimiento. Risas, nerviosismo, llanto, el público, como les decía, no queda indiferente. Ese clima que la apuesta logra, con lo grotesco, lo ridículo, lo absurdo, es lo que tiene de patético y logra que admitamos, vía el humor, aquellas cosas que no toleraríamos en la vida cotidiana. Freud ya lo advertía en su trabajo sobre el chiste, que se obtienen asombrosos logros al ganar humor a expensa de cosas crueles y asquerosas, del enojo, la compasión, el ternura. Humorística de placer procurada por el humor proviene del ahorro de un gasto de sentimiento. Cita de Freud, ¿no? Por eso no juzgamos a los personajes. El humor nos sirve como defensa ante la posibilidad de sufrimiento por las situaciones que nos presenta. ¿Por qué? ¿Cuál dice él que es la génesis de este humor? Nos enseñará Freud que es el superyo que consiente al yo, esa pequeña ganancia de placer, ese permiso para rechazar la realidad y servir a una ilusión momentánea que autorice ese placer altamente emancipador del humor. En una entrevista sobre los temas sobre los que escribe, Tolcachir expresa: todos los personajes que me gusta construir son muy huérfanos de herramientas para poder enfrentar la vida, y las cosas que hacen por lo general les salen muy mal, lo cual permite mucho humor sobre el dolor, y ese filo entre el humor y el dolor siempre me resultó atractivo. Ya están por cumplirse 20 años de presentaciones ininterrumpidas en distintos escenarios. 8 actores y un director funcionando a modo de familia, no solo en la ficción. 20 años compartiendo la vida cotidiana durante los viajes para las presentaciones. ¿Cómo están los Coleman?, le preguntan a Tolcachir por la calle, en Madrid, donde vive parte del año. Y él reflexiona:
Es como si esa familia realmente existiera, como si hubieran quedado vivos desde hace 20 años cuando estrenamos esa obra. Siguen siendo los Coleman, al tiempo que se permiten otros proyectos por donde transitar cada uno su desarrollo profesional. La endogamia queda en la ficción. Sin duda podríamos decir que el deseo los unió para dar vida a esta familia Coleman y también el deseo los sigue animando en la pasión por el arte de cada uno. Quizás ese también es el motivo de su éxito y su vigencia. Bueno, creo que ahora podemos abrir un tiempo de conversación, si les parece. Bueno, yo les quería contar, si puedo contarles que mientras escuchaba lo que ustedes iban analizando, me pregunté, bueno, el año del estreno de la familia Coleman coincide con toda una apertura, todo un florecimiento que tuvo el biodrama, porque el año anterior aparece Nunca estuviste tan adorable, de Dolte, que yo no la vi todavía, la bajé para leerla, pero no la he visto. Y me pregunté si, porque acá tengo un libro de biodrama que es un librazo. Y dije, no está en la lista acá, la familia Coleman. Pero no será biodramática, me pregunté, en parte. Y busqué, todo esto ocurrió en 2 minutos. Busqué en página 2, encontré en página 2 una entrevista a Tocalchir, que es de este año, del 2024, marzo, ¿no? A ver. Sí, es de ahora. Que le preguntan, desde Coleman se te consideró el iniciador de las obras sobre familias. ¿Nunca pensaste en hablar de tu propia experiencia? Dice Tocalchir. Me pasa que no puedo hablar directamente de mi historia personal, aunque sí escondido detrás de la distancia que permite la ficción porque me siento más libre. Por eso no me gustaría escribir sobre mí. Como autor intenté escribir sobre mi madre, la persona más fascinante que conozco, pero no pude. En España a ver, se, se hace mucho biodrama, debería pensarlo, pero a mí me gusta hacer lo que me sale, lo que me es propio. Así que bueno, en 2 minutos tuve una hipótesis que falsé, porque encontré que él dice que no. De todas maneras, aparece al año siguiente de Nunca estuviste tan adorable, que es otra obra de familia, ¿no? A mí lo que me pasó después de ver esta obra, yo salí, me impactó enormemente, porque parece un gran, una gran sátira, pero es una tragedia. Claro. Cuando Marito se queda solo, lo dejan solo, enfermo de cáncer, en el sillón sentado, como un objeto esperando la muerte. Es terrible. Así es, así es, así Bueno, es. el final, perdón, hola. Una cosa, no, el final yo pensaba, ya que traes esto, primero que hay toda una tradición de familias disfuncionales. Yo no sé si esta obra inaugura la serie de familias disfuncionales, me parece que sobre familias se ha escrito muchísimo, incluso el siglo pasado, ¿no? Se puede ver mucho, digamos, en el teatro sobre familias disfuncionales, que en definitiva, bueno, podemos considerar que todas las familias en algún punto lo son. Ahora, en relación al final, ¿no? Y la disolución de la familia, les quería preguntar, bueno, me encantó mucho los trabajos de Laura y de Patricia. ¿Es un final catastrófico? O sea, pregunto, la disolución de esa familia, ¿no? Que efectivamente el personaje de Marito, que es el más vulnerable, que es el que queda solo, bueno, y por ahí esperando la muerte debido a su enfermedad, pero digamos, la disolución de esa familia y que cada uno, bueno, pueda llegar a encontrar su rumbo, su camino, ¿no es lo mejor que les podría pasar? O sea, pregunto a ver qué les parece, ¿no?
si el final es o no catastrófico. Para mí sí, para mí es catastrófico, porque verdaderamente me parece que esta familia no puede, o sea, no puede funcionar por fuera de esa cohesión alienante. O sea, la abuela, que es la que los une, es la que los dirige de algún modo. Cuando ella no está, es como, de alguna manera actúa como, me acuerdo hace muchos años, Mónica Torres tomaba un texto que se llama Mejillones para cenar, que en el momento en que el padre desaparece, nadie sabe qué hacer en la familia y la familia se disuelve directamente. No es una familia psicótica, por supuesto, esa, la de Mejillones para cenar, pero cada uno sale para distinto lado, no logran sostenerse. En este caso pasa algo parecido, en donde los integrantes son más lábiles de estructura y Marito, por supuesto, es un psicótico. Pero digamos, muere la abuela, que era quien cohesionaba a esta familia, y la madre trata de aliarse a esta hija mayor, Verónica, con la cual soborna de alguna manera. Los otros dos hijos que La son de otro chantajea, padre, sí, Sí, la chantajea, tal cual. sí, sí, la la chantajea, la chantajea. chantajea. Los otros dos hijos mellizos no tienen un muy buen final. Uno es ladrón y la otra es Bueno, Gaby, qué sé una... yo, se va con el remisero, no sé. Sí, es medio triste ese final, pero bueno. Y Marito espera la muerte porque está solo, sentado en el sillón y con cáncer. La verdad que es un final atroz. Realmente no tiene una muy buena salida. Me parece que dentro de las familias disfuncionales, esta no es porque yo diga que no hay otras y no ha habido muchas más anteriormente, pero esta particularmente no hay uno que se salve. Realmente. Bueno, esa era la pregunta. Pero Si podemos pensar, porque dentro de la familia tampoco había muchas herramientas, esto que eso, decía Cholcachir, dentro de la ¿no? familia Son tampoco se salvaba huérfanos ninguno. de herramientas. Dentro de o sea, esa familia estaba como destinada a la disolución. Sí, A eso me refiero. O sea, fue una ironía lo del final catastrófico. Pero No, bueno, por está eso yo bueno decía que conversar. no funcionan como lazos familiares, ¿no? Por eso decía que Como lazo no hay familiar. ahí. Perdón, yo me estaba preguntando eso, si en esta familia hay lazos familiares o no los hay, porque pueden ser lazos familiares con omisiones, pero que los haya, ¿no? Porque individualmente, en general, todos tienen pocos recursos, ¿no? Recursos simbólicos, no tienen recursos psíquicos, pero ¿hay lazos familiares o no? Incluso en una familia tan disfuncional como esta, ¿no? Yo estaba pensando en la película La Nona, que aparece también como una familia disfuncional, ¿no? Si en esas familias podríamos pensar, se arman lazos que sostienen en algún punto o no. a mí me parece, creo que estamos todos en el camino correcto. Verdaderamente me parece que la abuela en este caso, al no haber un padre, funcionaba como un regulador de goce y que frente a la muerte de esta abuela, el goce queda desregulado y, Sí, claro. y la familia efectivamente se disuelve. ¿Por qué? Porque no hay quien regule ese goce, son goces individuales. Entonces no logran armar un lazo familiar. Sí, sí, total. Sí, Hola, ¿qué tal? Sí, Quería está agregar, ¿cómo Catherine. están? ¿Qué ¿Cómo andan tal, todos? Cateri? ¿Cómo les va? Qué bueno, qué gusto que empiecen otra vez con este hermoso seminario. Quería Gracias. simplemente agregar esto. Me parece que lo decía Patricia en su presentación preciosa. No se trata de una tragedia, efectivamente, se trata de una omisión. La obra lo que nos ofrece, me parece, es digamos, cómo se arma un colectivo con esta operatoria de la omisión. No se trata de la tragedia. Nosotros, como espectadores, estamos todo el tiempo buscando la tragedia y efectivamente preguntándonos si se trata de una familia que venga de una tragedia. Por eso me parece que sí, que son, qué sé yo, no sé, se acomodan de alguna manera. Estoy de acuerdo con lo que decía Laura.
la madre tiene un lugar reguladora del goce, efectivamente, me parece que ahí... La abuela. La abuela. La abuela, perdón, sí, la abuela. ¿No? Que arma esta reunión, este colectivo familiar, digámosle, desde ahí. Claro. Pero me parece que, que lo que nos impacta es esto, que nosotros estamos como espectadores todo el tiempo buscando efectivamente las coordenadas de la tragedia, digamos, porque si no, físicamente cuando yo la fui a ver estaba como de costado del escenario y me parecía genial, porque era como verlo en una perspectiva, viste, como media forzada, que me parece que agrega un poco esto lo que quiero decir, ¿no? Que bueno, que uno va derecho con las coordenadas de buscar la tragedia ahí, en realidad, ¿no? Es como que tiene que verlo un poquito más, ¿no? Como de costado. Pero eso, nada más que eso, quería agregar. Yo me estaba acordando de Baza. Está programada Baza, ¿no? Sí, está programada, Sí. está programada. Reengancha con... Sí, sí. Así es. Así es. Está programada. Analía, ¿querías decir algo? Sí, bueno, cuando la vi hace muchísimos años quedé también impactada y era la mostración perfecta de la alienación. Eran todos alienados, reguladora de goce indudablemente la abuela, y después la interpretación que queda de parte nuestra, ¿no? Pero esa familia vivió todo el tiempo bajo esta alienación y seguramente cada uno de sus integrantes seguirá estándolo en la medida en que se arma, si es que puede, otra historia, Claro. ¿no? Fuera de ella, pero no tienen mucha posibilidad, porque como decían bien, no hay recursos suficientes, recursos simbólicos, es una cosa que se deshace en sí misma, ¿no? La abuela era ahí el núcleo de todo, y al Exactamente. desaparecer ella, no queda mucho, queda lo que hay. Claro. Sí, así es. Ujú. Así es. Yo quería agregar algunas otras cosas que, bueno, como dijeron, el título de la omisión de la familia Coleman, ¿no? Es muy interesante. Me parece que se hermana muchísimo con una de las definiciones, que también la tomó Patricia, de la familia que hace Miller, ¿no? Como que lo que hace familia es un secreto sobre el goce. O sea, acá esta familia está llena de omisiones y de secretos, ¿no? No hay una sola omisión, hay un montón. Y me acuerdo que cuando yo la vi, había como un juego, digamos, para los espectadores de descubrir la cantidad de omisiones que hay, ¿no? Desde los padres, porque hay dos padres, ¿no? De los mellizos y de Verónica y de Marito, Sí, que no se sí. sabe quiénes son. Sí. La gran El de omisión Memé que tampoco. El de Memé tampoco, tampoco se sabe. poco, la gran omisión que es la leucemia, digamos, de Marito, que bueno, esa es la punta, digamos, del iceberg. Bueno, hay también la ausencia, obviamente, de la figura paterna, no solamente del pasado, también del presente, ¿no? De lo cotidiano. Por ejemplo, el impacto que sufre Verónica cuando se entera de que Memé y Mario siempre han dormido juntos, ¿no? Eso también es como un secreto que se revela, que es un secreto de goce, efectivamente, que se revela, digamos, en el transcurso de la obra. La conducta delictiva, digamos, aparentemente de uno de los mellizos, no se sabe bien qué hace, ¿no? Si roba, si compra drogas, digamos, hay muchas, digamos, omisiones y me parece que está todo, los lazos en realidad están alrededor de las omisiones que hay en esta familia, ¿no? De los grandes secretos. Bueno, nada más. Judith había levantado la mano, ahí está. Sí, ¿qué tal? Gracias. No, me quedé pensando, primero me encantaron las presentaciones que hicieron las dos compañeras al inicio, y también pensaba esto que dice Lacan de la función de la familia como residuo, ¿no? Como resto, y si bien en la familia Coleman aparece como muy
de manera muy importante esta función de la abuela como la única casi representante de portar cierta función, de función paterna en esta cuestión de intento, de regulación de algún goce. Lo que también queda omitido es lo que otra de las características de la familia, me parece, que Lacan lo trabaja en los complejos familiares, es la omisión de la transmisión de un deseo. Toda Exactamente. familia, ¿no?, apunta de alguna forma, en tanto funcionalidad, a la transmisión de un deseo. Incluso dice un deseo que no sea anónimo, ¿no? También en Sí, 2 notas sobre el niño, Exacto. Sí, Lacan hace un aporte en relación al lugar del niño que no sea un deseo anónimo. Entonces sí. creo que esa es otra de las omisiones que, a mi entender, digamos, yo vi la obra, la vi sí, 2 veces, y me parece que eso también queda como omitido, ¿no? Como otra variable más que podemos incluir como para las interpretaciones, digamos, ¿no? totalmente. Yo quiero decir Ujú. algo. A mí me parece que es cierto que la obra está llena de omisiones, pero la omisión a la que hace referencia el título, porque podría llamarse de cualquier otra manera, una familia que, no sé, digo, me parece que la omisión que está escrita con mayúscula incluso, si bien está en cada miembro de esta familia o de estos lazos individuales que se juntan alrededor de esta abuela, la omisión particularmente está referida a Marito, porque está ubicada, a mi gusto, casi como el rechazo, como la forclusión. Entonces, Sí, el omitido en la familia Coleman es Marito. Los Mm, demás, sí, por supuesto que estamos hablando claro. de distintas omisiones, pero que no toman ese lugar del sí, rechazado de la familia. sí. Eso. Sí, sí. Nada, Sandra, termina Laura, que quería decir Sandra, algo. Sandra, habla, habla, habla. No, Habla. no, pensaba que quizás estaría bueno eh, dejar, digamos, como para pensar, porque yo cuando escuchaba los hermosos trabajos que las dos presentaron, y especialmente el de Patricia, digamos, ¿no? En esta cuestión, en este juego donde ella hace esta diferencia y homologación entre omisión, silencio, secreto, a mí me parece que la función de la omisión es distinta a la del secreto, según lo que yo escucho, digamos, ¿no? Me parece que si bien el secreto es aquello que funda, digamos, ¿no? Esta cuestión del secreto de gozo, y que goza el padre, que goza lo que hace familia, que Como que es quizás ahí, constitutivo. claro, sí, pero me parece que claro, es constitutivo, o Claro, es sea, es lo que arma constitutivo. la familia. En cambio, Mm, la omisión creo que tiene una función más relacionada a lo que, bueno, con Lacan sabemos que podría ser la forclusión, digamos, ¿no? Hay ujú. algo ahí que no está, no es que ni siquiera está en secreto, que no hay, ¿no? Está Como algo, rechazado. claro, que está rechazado, Mm, digamos, que está como, porque mientras lo pensaba, lo desplegaban, digamos, me parecía que es interesante esta cuestión, ¿no? De pensar bien, seguramente por ahí, bueno, nada, es la interpretación que nosotros hacemos desde el psicoanálisis. Quizás está claro que en la obra, Pero Tolcachir, cuando me- habla de omisión, se refiere por ahí a la omisión en cuanto a, bueno, a todas las cosas que están omitidas, porque hay un montón de cosas en la obra que están, como decía Claudia, ¿no? En los distintos personajes. Pero sí considero, me parece que la función de la omisión es en relación al que padece este rechazo, ¿no? Que es el que termina mm. peor, para decirlo de alguna manera. No sabemos cómo termina lo demás, pero digo, es el que termina, digamos, ¿no? Como, sí, lo que me parecía interesante es que él presenta directamente así, ¿no? La obra con ese sí, título y sí, a continuación ese epígrafe, ¿no? Que nos sí. pone como de lleno en esta cuestión de eh, que une lo familiar, Sí. Ujú. Y también, ¿no? En ¿puedo en agregar ese caso. algo más? Dale. Sí, Sí, que también es equívoco el título de la obra, porque es la omisión de la familia Coleman, y la familia Coleman no son todos, hay como un subgrupo, ¿no? Es decir, que ahí también Son se podría 3. pensar, ¿no? Claro,
de quién es la omisión, quién quedan cual. como adentro, quién quedan como afuera, Como ¿no? En esta afuera. cuestión como topológicamente recortada también, porque es equívoco el título, ¿no? Sí. Es de Sí, los es- Coleman. Me parece que precisamente la omisión de la familia Coleman es que los tres Coleman son la abuela, la madre y Coleman. Marito. Claro. Esos son los tres Coleman que toman el Mm. apellido de la abuela, porque Claro. el padre de Marito no le da ni siquiera el apellido. Ni siquiera, claro. O sea que no lo pone en el linaje. En Por ese acá punto queda omitido. claro, y Ahí. aparece esto del deseo que no sea anónimo en relación al lugar de un hijo, ¿no? También. La nominación, Casualmente, el tema Sí, de tal la cual. nominación, ¿no? Ujú. Y casualmente enferma de una Que haya enfermedad de la habido- sangre, ¿no? Claro, De enferma leucemia. de leucemia, claro. Algo Tiene en que la ver sangre. con el linaje. Sí, sí. Ujú. Mm. Y que no haya habido ninguna palabra paterna que incidiera sobre estas mujeres, ¿no? Que hacen que tienen estas relaciones obscenas con los Sí, hijos. extravagantes, ¿no? Sí. Ujú. Tal cual. Incestuosas. Total. Ujú. Por Muy otro lado, interesante. Marito es el que porta una verdad, ¿no? Es como el personaje que denuncia y que cuando habla de algo que después nos vamos a enterar, ¿no? Hay como una línea, digamos, que es bastante tradicional, como de que los niños y los locos dicen la verdad, ¿no? Hay algo ahí de yo la verdad hablo, digamos, ¿no? De Marito, no sé cómo lo ven. Claro. Sí. Un Por comentario eso todos como, quieren perdón. callarlo. Sí. Claro, Claro, quieren callarlo. Dale, claro. Eli, sí. ¿Qué Lo que ibas a decir? decían desde el principio de la obra, Marito está obsesionado con el tema de la muerte. Y a mí se me hizo cierta idea como de un movimiento, desde la preocupación de él, que el ratón que le guardan adentro del cajoncito de la mesa de luz, que la abuela, ¿se acuerdan que no, la abuela se va a descomponer más rápido y a la mamá no, porque vos sos flaquita, yo porque soy más joven? O sea, que está obsesionado con el tema de la muerte y se omite hacia el final su propia muerte, que realmente él está enfermo. Y me parece que esta preocupación por la muerte a mí me llamó la atención. Eso. Sí. Claro. Ujú. Sí, completamente. Estoy muy de acuerdo. Bien. Después Sí, hay a otro mí tema lo con que los me hijos de llamaba, Verónica, ¿no? No sé cómo Pará, Se a ver, superponen. perdón, sí. no lo vi. Uy, A ver, no, Julia. algo que yo estaba pensando, la vi hace mucho la obra, pero que también me llamaba la atención que no se escucha ni se observa algo de lo amoroso entre No. ningún miembro de la nada. familia, ¿no? Es como una familia de puro goce. Sí, Pero del tal amor, cual. un gesto amoroso, algo que se pueda percibir, no hay, y eso Esa podría ser la catástrofe, claro. tal cual. Sí, sí, sí. Y Sí, me uno recordó podría mucho, decir, no sé si vieron la película Géminis de Albertina no, Carri. Es una no. película del 2005 que habla sobre el incesto en una familia. Actúa Cristina Vanegas, Daniel Fanego, está buena. Se la súper Ajá. recomiendo porque también tiene que ver con esto, ¿no? Que incluso habiendo un padre en lo real, Claro, la pues, catástrofe puede estar. Sí, totalmente, totalmente. claro. Sí, sí. Sí, incluso también desmitificar que tiene que haber un padre real para que la función paterna No, funcione, claro. No, ¿no? por Digo, supuesto. entonces digo, porque a veces uno cae como en el cliché de que como no estaba el padre y demás, ¿no? Porque, digo, No, eso por eso digo, la omisión es esto, de esa de la transmisión, función. y aparte el Ujú. rechazo, como dice Exacto, Laura, el rechazo, no sí, hay solamente, algo del sí, rechazo, sí. sí. Ujú. Sí, igualmente, más allá de todo, más allá de todas las críticas que podemos hacer y de que esta verdaderamente sea una familia muy particular, los Coleman, estos tres Coleman, seguimos apostando a la familia como un buen refugio
para todo lo que no anda, a pesar de todo, a pesar de encontrarnos con esta familia como los Coleman, ¿no? Claro, para vamos poder a ir más apostar a la allá, familia. digo, para poder ir más allá, ¿no? Y porque retomaba un poco lo que Claudia inició preguntando, digamos, si este final, digamos, ¿no? Si es bueno, ¿qué es esto, no? ¿Qué sucede? Si es catastrófico, qué sé yo. Me parece que, bueno, que la cuestión es esto, como apostar a la familia en el sentido, digo, de lo que hace lazo para después, porque es ahí donde uno también en el recorrido de un análisis, ¿no? Va pasando por de eso familiar o de lo que hace familia para poder ir desprendiéndose de eso, ¿no? Y poder ir más allá, al final de un análisis donde uno, bueno, se supone que debería dejar de hablar de la familia para hablar del goce de uno y de cada quien, digamos, ¿no? En ese Bueno, se trata recorrido. de eso, ¿no? De cambiar la posición subjetiva precisamente para pensar en Pero un claro, síntoma. claro, con estas mutaciones familiares, estos nuevos modos de hacer familia y estas omisiones que vemos tan en la época, digamos, bueno, también vemos por eso en los consultorios, digamos, sujetos más como sueltos, más Desamarrados. más, más como, ¿no? Como todos un poco locos. Sí. Un poco viva la libertad, carajo. Todos Coleman. Todos Coleman. Perdón, pero no podía dejar de decirlo. Se nos coló, Sandra. Así que bueno, nada. Muy bien. Muy lindo Bueno, salió, muy bueno. Nada, imagínense que falte Natacha, con lo que es Natacha, que es una genia, total. Es una y qué sé genia, yo. sí. Total, Sí. era como un impacto, pero bueno, la verdad que salió muy Muy linda la bien, primera muy parte, bien. Bien. Muy bien. Muy Bueno, bien, voy y a agradecemos pasar las los intervenciones de anuncios. todos. Agradecemos la participación. Pasamos Nada, el- vamos. No se vayan, que les voy a No, pasar no. algunos anuncios. No, por Algunos supuesto, anuncios pero de digo, la próxima buenísimo. clase, por ejemplo. La próxima clase, dale. No, porque a Es veces el- nos pasa, a veces nos pasa que estamos medio justo con el tiempo y entonces no se da esta cosa de que puedan intervenir. Estuvo buenísimo y eso también para nosotros es como ¿viste? Una señal de poder hacer este lugar para la intervención, porque me parece que es lo más importante. Estamos justo, o sea, después cada una pusimos 14:30, entonces vamos a tratar también de que esté este espacio de intercambio, ¿no? Porque me parece que está buenísimo. Eso Sí, quería conocer decir. quién está del otro lado, ¿no? También. Eso está buenísimo. Sí. Bien, les agradecemos muchísimo, les cuento. La próxima clase es el 8/4, va a estar Claudia Zampaglione con Elizabeth Soldi, van a hablar de la familia teatral y van a tomar El Brote, que todavía está en cartel, así que si alguno no la vio, aproveche que está en el Y la baile. invitada está presente. Y la invitada está presente entre nosotros. Es Elena Viso. Ah, cierto. Elena Viso. Elena Viso. Una genia. Sí. Esa obra de teatro es apoteótica total. Sí, El Brote. Sí. Estamos todos de acuerdo. Sí, Así sí. Muy que bueno. Impresionante, sí. Así que Así está que para, bien. no, para No, es vernos bien para el repetir, 8. para verla dos Obvio. veces por lo menos. Sí, Sí, tal cual. está buenísima, preciosa. Yo la vi dos sí. veces, la verdad. Es Bien. alucinante. Bueno, les Bueno. agradecemos muchísimo que hayan venido, que hayan participado, los esperamos. Sí. El 8. Esperemos El que 8 de abril. tengamos siempre a nuestros invitados y si no, conversaremos entre nosotros, que ha sido muy Por supuesto. Y enriquecedor. si no, obvio, porque salió perfecto. Bueno, Perfecto. Así que Muchas muchas gracias. gracias. Muchas Nos vemos la gracias. próxima. Muchas Un abrazo gracias. para Es el todos. 8. Chao, No, gracias a ustedes por el Hasta la interés. próxima. Hasta la Dale, próxima. hasta la